Trágico capítulo de nuestra historia reciente, en un año, 1989, donde Pablo Escobar desató toda su furia criminal. Ese fue el año del asesinato de Luis Carlos Galán, el atentado al edificio del DAS que dejó 104 personas muertas, el asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero y la explosión del avión de Avianca, entre otros. En 3 días, los investigadores del FBI y las autoridades colombianas concluyeron que no había sido un accidente, sino un atentado terrorista. Yo diría que fue muy complicado. Gustavo Lenis, quien llegó poco tiempo después a la presidencia de Avianca, recuerda cómo este atentado puso en jaque a la llamada aerolínea de los colombianos. El volar un avión era una cosa de extremistas que pasaba en cualquier otro país, menos en Latinoamérica. Por momentos, nadie quería asegurar los aviones de nuestro país. Entonces pasamos de pagar 7 millones de dólares a pagar 28 al año, que era una suma totalmente absurda. Es decir, que realmente era importante dentro de los gastos operacionales, cuando los seguros finalmente casi ni se notan. Algo que tenía sin cuidado a Pablo Escobar, quien sostenía una guerra contra el Estado para evitar su extradición a los Estados Unidos. ¿Qué dijo Pablo cuando Nada, él sabía las consecuencias de la guerra. No, él le servía, porque de todas formas era terrorismo, porque eso causó un gran problema, porque nadie sabía que era para Gaviria. La gente dijo, van a empezar a volar los aviones. Entonces todo el mundo se mermó para volar. ¿Y ahora qué piensa de todas las víctimas? No, eso es una locura. Una locura que dejó muchas viudas y huérfanos como Federico Arellano, hijo del cantante colombiano Gerardo Arellano. Mi papá era un ser humano inigualable, una persona muy sensible, una persona muy entregada, con mucha pasión en su vida. Es el momento, es mi gran momento. Curiosamente, ese día el famoso cantante viajaba a Cali para participar en la misa por los 20 años del fallecimiento de su padre. Nos enteramos primero porque una llamada telefónica que entró al apartamento en ese momento, y nos dijeron, oiga, que se cayó el avión de Avianca donde iba Gerardo. Ese día para Federico, quien tenía 12 años, el mundo se derrumbó. En este lugar quedó truncada la vida de un cantante que tenía un futuro promisorio. Aquí terminaron también los sueños de otras 106 personas. Recuerdo que en esa ocasión me llamó mucho la atención, llegó un grupo grande de la familia Santos del tiempo. Entre esos estaba el vicepresidente ahora Francisco, Felipe. Se fueron a buscar al arquitecto Andrés Escaví, esposo de Juanita Santos, hija del entonces director del periódico El Tiempo, don Hernando Santos. La vaina fue muy tenaz porque, pues imagínense uno ver a mamás y a esposas y a familiares subiendo esa loma, muertos del llanto y muertos del desespero y muertos del impacto, pues por esa loma, a ir a buscar un familiar, es muy tenaz. Era cerca de las 9 de la mañana, 3 horas después de la explosión, y ya varios de los familiares habían llegado al lugar del siniestro. Pues fue lo más macabro que yo haya visto, porque era el avión y los cuerpos en pedazos, volviendo a quemado. Adelante, 4. Para la búsqueda, con lo único que contaban era que Andrés llevaba un saco color café. Y busque todo el tiempo, y busque todo el tiempo. Como en el primer día no encontraron a Andrés, al día siguiente Felipe Santos y otros familiares se dirigieron a Medicina Legal. Acta 05. Comenzaron a poner obviamente en filas, y en esas filas trataban de armarlo a medida que iban encontrando los pedazos. Finalmente, durante el tercer día, pudieron identificar los restos de Andrés Escaví. Encontramos el pedazo con pedazo de brazo, con un pedazo, digamos, en el cuerpo, con el saco carmelito. Y con eso decidimos enterrarlo, porque ya era muy doloroso el tema. Pobre también Catalina Rocha, la esposa de Ángel Cantillo, un abogado de 46 años, padre de 2 pequeños, David José de 4 y Shili Paola de 11. Comencé yo, ¿qué te digo?, a estar como en las nubes, no sabía qué estaba pasando. Ya mi hija lloraba,
Ella me decía, mami, ¿qué pasa? Y yo creo que yo le decía, no me preguntes, no me preguntes. Hoy, 20 años después, los familiares de las víctimas del vuelo 1803 de Avianca se preguntan por qué. Yo quedé desconcertado, psicológicamente mal, pues me hace falta de todas maneras la figura de mi padre, que realmente no lo conocí porque fue muy poquito tiempo que pude compartir con él. Aún sigo esperando respuestas, muchas respuestas, no han pasado. Como de un momento a otro, les cambió totalmente la vida. El vacío que yo sentía, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Yo no sabía hacer nada porque fue tan gran esposo que él no me dejaba ni siquiera ir al supermercado. Han pasado 2 décadas y los recuerdos están frescos, como si hubiera sido ayer. Fue violento. Estoy recordando ese momento. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Claro, los recuerdos de cuando estaban vivos también son imborrables. Los recuerdos son lindísimos porque ver a tu padre, además de eso verlo en un escenario, verlo reconocido por la gente, aplaudido, verlo en los medios. Entonces, pues obviamente era mi ídolo como papá y mi héroe, mi superhéroe. Yo no tuve a Superman ni a estos otros superhéroes, mi superhéroe era mi papá. Bueno, como Federico, quedaron muchos huérfanos y viudas para quienes esta es particularmente una semana dolorosa al cumplirse 20 años de este absurdo atentado.